Vamos a hablar de un tema, Ana Cristina, al que le hemos metido el diente, como se dice básicamente a veces popularmente, porque nos preocupa muchísimo. Vamos a hablar de Puerto Antioquia, este megaproyecto que ya casi debe estar terminado. Se supone que a finales de 2025 este será uno de los nuevos puertos de Colombia para mejorar la competitividad del país y sobre todo de la región. Ana Cristina, que no ha estado exento, por supuesto, de múltiples problemas, de múltiples también alarmas sobre corrupción y también por tema de tierras baldías, de reclamantes de tierras. Hemos hablado aquí con diferentes partes de este fenómeno, de esta temática, y hoy vamos a complementar, por supuesto, con una parte más para darle a nuestra audiencia pues el panorama completo de lo que está sucediendo allí. Sí, recordemos que el terreno del que hemos estado hablando, que uno de los terrenos es el de la presumida, que es por donde debería para pasar el cableado que le daría la energía a Puerto Antioquia. Pero la invitada de hoy es una persona que ha estado muy estudiosa de todo lo que ha pasado con las tierras. Ella es la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, la doctora Paula Andrea Villavélez, y la doctora Paula Andrea es la que nos puede dar luces sobre cuál es el estado de esas tierras de Puerto Antioquia y las que están en reclamación y que está pasando por ellas. Ella nos acompaña a esta hora. Doctora Villa, bienvenida a Mañanas Blue. Muchísimas gracias por la invitación. Directora Villa, empecemos por mirar ese mapa, hagamos el mapa en la cabeza de donde está construido Puerto Antioquia. Cuéntenos cuántas hectáreas del proyecto tienen o están en solicitud de restitución. Bueno, para poder dar respuesta a esta pregunta es importante que tengamos como varios datos sobre el panorama. Lo primero, entonces, recordar que estamos en el Golfo de Urabá, un golfo que es de carácter fangoso, que no es un golfo coralino. Después del Golfo nos encontramos con el Parque Regional Natural y posteriormente con un complejo de humedales, principalmente de los ríos León y el río Suriquí. Sobre este territorio ha existido, digamos, de tiempo atrás, todo un asentamiento de carácter ancestral de comunidades negras y de comunidades campesinas. Dentro de las comunidades negras tenemos al menos 4 consejos comunitarios, de los cuales 3 de ellos cuentan hoy en día con sus títulos, que se logró el proceso de formalización, y otro de ellos que se trata de Puerto Girón, que finalmente, digamos, todavía no cuenta con el ejercicio legal que establezca el Consejo Comunitario del Territorio, el Consejo Comunitario, además pues de todos los pescadores de Nueva Colombia que hacen presencia en este escenario. Es importante también poder mencionar que para hablar de las zonas específicamente del puerto tenemos, digamos, diferentes sistemas de información. De un lado tenemos la licencia ambiental del puerto, que se da sobre solo un predio de alrededor de dos predios, de alrededor de 38 hectáreas, en las que está específicamente el terminal terrestre. Pero adicional, específicamente a este, tenemos todas unas zonas que se llaman o se conocen normalmente como zonas adyacentes, que encontramos en el contrato de concesión que se tiene portuario con la ANI. Digo todo esto porque no siempre es tan sencillo poder decir 1, 2, 3 predios, si no tenemos las claridades sobre qué es efectivamente la zona de influencia del puerto. Dicho esto, tenemos en este momento un proceso de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de Puerto Girón, en el cual se reclaman alrededor de 10.000 hectáreas para este territorio colectivo. Dentro de estas, alrededor de 13 folios de matrícula inmobiliaria y fichas catastrales se cruzan con intereses que tiene el puerto en esta región.
Recordemos que este proceso fue presentado, su demanda ante los jueces de la especialidad de restitución de tierras y derechos territoriales desde el año 2016, que hemos tenido unas medidas cautelares también en estos procesos a lo largo del tiempo que han protegido gran parte de estos territorios. Y también tenemos unas rutas que llamamos nosotros ruta individual, que hay 3 casos que se cruzan en este momento con intereses del puerto. Uno que ya se encuentra en demanda y 2 más que se encuentran en este momento en estudio previo de la unidad de restitución de tierras. Sí, de eso hemos hablado, que es lo que se llama el traslape, que es lo que nos han dicho que se denomina el traslape. Directora Villa, yo le quisiera preguntar por un decreto en especial y la incidencia que tiene en el tema que estamos hablando. El 20 de septiembre de 2019, cuando era gobernador Luis Pérez Gutiérrez, él firmó un decreto que declara de utilidad pública e interés social la gestión predial sobre los predios necesarios para el desarrollo del puerto de Urabá. Ese puerto de Urabá, pues, es el puerto de Bahía, Colombia, que es Puerto Antioquia. Este decreto, ¿qué incidencia tiene en los reclamantes de tierras? ¿De alguna manera benefició a una parte, digamos, a los socios del puerto y perjudicó reclamantes? ¿O cuál es el verdadero impacto de ese decreto? Bueno, es muy importante poder explicar que en los procesos de restitución de tierras las competencias están en cabeza para determinar si hay lugar o no a la restitución en los jueces de la especialidad. La unidad hace las labores investigativas previas, que son muy similares a las que hace la Fiscalía en un proceso penal, y posteriormente pasa al juez para que el juez sea quien tome la decisión. El proceso de restitución de tierras y derechos territoriales prima sobre muchas otras, digámoslo así, traslapes que se puedan generar. Entonces, cuando hablamos de afectación o de circunstancias que puedan estar por encima del proceso, hay que aclarar que no es así. El proceso de restitución de tierras, una vez ya cuenta con sentencia, presentará o se pronunciará respecto de los que correspondan. En este caso específico, frente a la declaración de utilidad pública de alrededor de 57 predios que justamente se dan sobre estas zonas de donde están las vías y demás, entre la Ruta del Sol y el puerto, encontramos que 11 de estos predios se cruzan justamente con la reclamación de derechos territoriales del Consejo Comunitario de Puerto Girón. Directora, hoy estamos hablando de estos temas, pero lo cierto es que este megaproyecto está casi terminado. Estamos hablando de finales de 2025, principios de 2026, cuando entraría el primer barco. ¿Cómo se entregaron entonces estas tierras? ¿Cómo se hizo el proceso de asignación de estos terrenos si tenía todos estos problemas de reclamantes? Bueno, lo primero es muy importante poder aclarar cuál es la competencia de la unidad de restitución de tierras. Digamos que el puerto ha enfrentado diferentes dificultades o diferentes situaciones que son competencia de otras entidades, como por ejemplo el tema con el Ministerio del Interior cuando estamos hablando de consulta previa, o cuando estamos hablando de temas de baldíos con la Agencia Nacional de Tierras. Y en este caso, frente a la pregunta que realizas, pues lo que podría decir es, ¿cómo se puede acceder en Colombia a la tierra? A través de una compra, a través de una donación, a través de una adjudicación. Pueden existir múltiples formas. No es una competencia de la unidad de restitución de tierras de poder verificar la manera en que haya accedido el puerto a las mismas. De nuevo, insisto, hay unas que corresponden específicamente a la terminal terrestre y hay otras que no son necesariamente de compras, sino que en muchos casos corresponden a servidumbres y demás. Yo insistiría frente a este punto que la unidad de restitución de tierras hoy en día tiene conocimiento de un proceso de derechos territoriales que se avanza en este momento en sede judicial y que sería la sentencia la que decretaría si hubo lugar a irregularidades, si hay lugar a compensaciones, si hay lugar a la titularidad del Consejo Comunitario sobre muchos de estos territorios justamente sobre los que el puerto tiene interés. Tendremos que tener una sentencia para poder resolver muchas de estas dudas. Lo mismo sucede con los casos individuales que se cruzan. Ya mencioné que específicamente son 3 y que hasta tanto no tengamos una sentencia no podremos hacer un pronunciamiento de fondo frente al asunto. Pero insistiría, la manera en que el puerto asume o se hace a estos predios, pues corresponde a la lógica de comercio propia de los ejercicios
del comercio, y en los casos que corresponden a baldíos y demás, pues en términos de servidumbre también corresponderá a las autoridades competentes como la Agencia Nacional de Tierras también de revisar estos puntos. Directora Villa, yo quiero ir con usted y con los oyentes un video, pero antes de eso le quiero preguntar si es posible que no nos tiene que decir los nombres de los reclamantes, pero sí por lo menos los predios, esos 3 predios de los que usted dice y ese caso único, ¿a cuáles predios corresponden? No, realmente 2 de los casos se encuentran en este momento en el análisis previo, uno es la presumida y el otro es, perdí el nombre, perdónenme un segundito. La Fonda del Capi. La Fonda del Capi, gracias. La Fonda del Capi, sí. Estos casos son casos absolutamente recientes, esto es importante podérselo mencionar al público. Uno llegó en septiembre del 2024 por remisión que hizo la unidad de víctimas de una atención que realizó, y el otro llegó en marzo de este año. Es muy importante poder advertir, hay una consolidación importante en cambio del proceso que viene de derechos territoriales de Puerto Girón, que es un caso que está absolutamente documentado, pues que por supuesto hace parte de todo un ejercicio de análisis de contexto de cómo fue lo que los campesinos y consejos comunitarios llamaban la Guerra Fría de la época, en la que lo que se hacía era a través de la puesta de jarillones que tenían en esa época los bananeros, la determinación de los cauces del agua de los ríos León y Siriquí, pues justamente para poder decir dónde se secaba este humedal o dónde se inundaba, para que, por ejemplo, hubiese la intención de generar unos abandonos o justamente de hacerse a la posesión de algunas de estas zonas por parte de los bananeros. Estoy hablando de los antecedentes de todo el proceso, y que Directora, justamente le subsiguió toda la participación del bloque bananero. Recordemos que estaba siendo comandado en su época por Raúl Hasbún, donde se dieron situaciones de masacres, donde se dieron situaciones de desplazamientos masivos en toda esta región. Esto para nadie es un secreto que el Urabá es una de las zonas con mayor problemas alrededor del despojo y de la concentración de la tierra, y esto está plenamente documentado en el proceso de derechos territoriales. Sí, directora Villa, de hecho, esta violencia de la que usted nos está hablando, pues que por alias Pedro Bonito, pues se dirigió y se tuvo en ese sector de Urabá, pues hay algunos de los socios de Puerto Antioquia que en este momento pues han sido llamados a fiscalía por contribuir con la SAUC. Pero mire, este es el video que yo quiero que usted y los oyentes oigan para hacerle una pregunta con respecto a él. Este video corresponde al día viernes 2 de mayo y a quien vamos a escuchar es a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, que fue a Nueva Colonia en Turbo. Escuchemos. Y se debe realizar la consulta previa, libre e informada. Primero, pues porque son comunidades negras, porque son comunidades étnicas y tienen un derecho. Y ese derecho no se puede pasar por alto. Pero ese derecho es a ruego. Y me he encontrado que la gente le tenía miedo a exigir ese derecho. Y eso es muy, muy grave. Muy grave, eso es lo que yo he encontrado, que hay temor a decir, hay violación de derechos, hay exigencia de derechos. Por eso nosotros estamos aquí, y el papel de toda la institucionalidad es contribuir a resolver los conflictos entre las comunidades, pero el papel de Puerto Antioquia es no generar ese impacto, que es un impacto directo de Puerto Antioquia. La conflictividad social es un impacto que debe... Directora Villa, con respecto a este llamado, pues a esta reunión que hizo la senadora Zuleta en Puerto Antioquia, cerca de Puerto Antioquia, en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo, ¿usted cree, pues ahora hay, digamos, un problema bastante serio entre algunas comunidades, precisamente por la consulta previa? Hay quienes piensan que el gobierno debe ser mediador, otras personas piensan que debe hacerse a través de una consulta previa. ¿Usted cree que este tipo de problema con las tierras, cómo se debe dirimir? Bueno, antes de responder esta pregunta, permíteme cerrar la que estaba mencionando anteriormente. Quería solo cerrar diciendo, todo lo que acabo de mencionar está clarísimo y documentado en el proceso de derechos territoriales. En los casos nuevos está todo en este momento en análisis. Y no hay un pronunciamiento, digamos, que podamos hacer hasta ahora
realmente de cuál es la situación en términos de despojo y de abandono que haya sobre estos predios, y nos pronunciaremos en su momento cuando se hagan los análisis correspondientes. Lo que tiene que ver ya en términos de la consulta previa, es muy importante recordarle al público, a quienes no lo tienen tan claro, el derecho a la consulta previa es un derecho libre, informado, es de carácter fundamental. Lo han dicho así no solo la Corte Constitucional, sino llamados que nos ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana, recientemente, por ejemplo, en el caso de los UBA, donde se condena al Estado justamente por esta razón. La competencia está en el marco del Ministerio del Interior como unidad de restitución de tierras. Lo que podemos advertir es que en el caso de Puerto Girón, que es la comunidad que representamos, no se realizó consulta previa. Sin embargo, tenemos conocimiento efectivamente que no hay una postura unificada en los diferentes consejos comunitarios que hay sobre el territorio respecto de la necesidad o el interés, más bien la necesidad, no, el interés que tienen de llevar a cabo no la misma. Sabemos que hay al menos 2 sujetos que están exigiendo la consulta. Hay otros 2 que lo que han establecido a través es un ejercicio de diálogo a través de sus juntas directivas. Nosotros, digamos, como entidad, lo que somos es muy respetuosos de la toma de decisiones de las comunidades. Insisto, la competencia que tiene que ver con el desarrollo de la consulta previa está en cabeza del Ministerio del Interior, en quienes entendemos también hay un ejercicio de mesas técnicas y de socializaciones con las comunidades para poder avanzar en esta disputa. Insisto, como Estado tenemos sí la responsabilidad de garantizar la libertad y la debida información para que las comunidades accedan a este derecho. Directora Villa, tal vez para terminar, y siéndole muy sincera, yo no creo que este proyecto se vaya a detener. Como le digo, ya está pues casi terminado, se le ha invertido muchísima plata del erario público también, pero si sigue este proyecto, si no se detiene y si se le respeta, por supuesto, estas demandas y estas reclamaciones de sus reclamantes de tierras, ¿qué garantía tienen ellos de que sus derechos van a ser respetados, que no van a ser otra vez vulnerados? ¿Se les puede, digamos, restablecer en otro territorio, por ejemplo? Bueno, yo creo que es muy importante esto que mencionas, y porque además es muy importante poder hablar de los impactos que va a tener realmente el proyecto en la vida no solo de los consejos comunitarios que están hoy en día en demanda de restitución de derechos territoriales, sino en términos generales en la región. De nuevo, estamos hablando de un golfo que no es coralino, que es un golfo fangoso, que se tendrá que drenar de una manera muy contundente y que es importante pues poder como sociedad en general conocer y saber el impacto que esto va a tener sobre la vida en la pesca, que es la principal fuente de ingreso de las personas en esta zona. Decir la reubicación de toda una comunidad cuando realmente lo que ellos reivindican es un ejercicio de ancestralidad, va a ser un ejercicio complejo, es decir, no creo que vaya a ser una de las posturas. Para que me entiendan, cuando estamos hablando de derechos territoriales, no estamos hablando de un predio, estamos hablando de un territorio en el que hay una relación espiritual, cultural, económica, social. Son alrededor de 10.000 hectáreas las que está solicitando el Consejo Comunitario en esta zona, y que por supuesto para nosotros es muy importante poder que queden claros, tanto en el proceso de restitución de tierras como en las demás acciones que se adelanten en el Estado, los impactos socioambientales y también todo el ejercicio de reparación que esto vaya a requerir para que las comunidades puedan seguir habitando el territorio. Creo que finalmente es lo que es para nosotros importante, poder precisar los impactos socioambientales que esto vaya a generar en la vida de la población, en este caso no solo de las comunidades negras, sino también de la nueva colonia, que son comunidades campesinas que viven de la pesca. Pues doctora Paula Andrea Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, gracias por estar aquí con nosotros, dándonos, por supuesto, un feedback sobre una arista más de Puerto Antioquia. Feliz día para usted. Sí, hay 2 consejos, como nos decía la doctora Villa, que son los que quieren dialogar, que son Comanuco y Puerto Girón. Y hay 2
que quieren la consulta, que son Puerto Bahía, Colombia y, según entiendo, Martin Luther King. Nosotros, si nos están acompañando por Vimix o por el canal de YouTube de Blue Radio, o si nos acompañan por la plataforma Ditu, pueden ver un video aéreo donde se muestra el predio de la Presumida. ¿Por qué me interesa cerrar esta entrevista con ese predio de la Presumida? Para mirar ese predio desde arriba, que es desde donde pasaría el cableado, ese cableado para darle la energía a Puerto Antioquia. Y aquí se ve claramente, al lado está el río León, el río que vemos al lado, y vemos las dos torres, para mirar que ese predio no es un predio donde haya cultivo de banano, es un predio donde básicamente se ha tenido ganado, y su poseedor, el hombre que trabajó y que estuvo en esta tierra, pues lo que hacía era tener ganado, porque no es una tierra, según me dicen algunos empresarios del Urabá, que no es una tierra que sea, ese pedacito no es para banano, pues para cultivo de banano. Mire, Ana Cristina, Jennifer, usted decía, Jennifer, que usted cree que este proyecto ya no tiene reversa, es una realidad. Pero mire usted la manera como el gobierno nacional ha tratado de meterse directamente en una situación, en un conflicto que tiene unas características propias de la región, que tiene que ver con la centralidad y todo lo demás que nos decía la doctora Villa en este momento. Pero mire usted, estamos hablando de un proyecto que tiene una inversión de más de $700 millones. Es un proyecto que va a generarle a Antioquia mucho progreso, mucho desarrollo, va a mejorar la competitividad del departamento y del país. Pero resulta que usted ha escuchado y ha leído también, y los oyentes también, y Ana Cristina, por supuesto, que está muy empapada y conoce muy bien del tema, los trinos del presidente Petro y las declaraciones de la doctora Zuleta, en los que de alguna forma están buscando la manera de que este proyecto, que ha sido un sueño de Antioquia por muchos años, porque es que además en el caso de la región Caribe tenemos 3 puertos, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. El puerto de Antioquia es una competencia directa para lo que es la región Caribe. Sin embargo, nosotros estamos viendo cómo el gobierno nacional, de una u otra forma, quiere interferir en una realidad que no se puede, que ya no tiene reversa, como dice muy bien Jennifer. Bueno, esas son las ironías de la vida y las ironías de la política que también estamos viendo hoy, Oscar, porque les comentaba, bueno, saben ustedes que el proyecto de reforma laboral fue archivado en la Comisión Séptima del Senado, por eso surgió luego en la consulta popular que está moviendo el gobierno y que hoy va a ser votada justamente ahí en el Senado, pero Andrés Carmona, estábamos comenzando al principio, pues ahí están las ironías de la política. Ahora la oposición, que no estaba de acuerdo justamente con esta reforma laboral, está queriendo revivirla. Estamos muy pendientes de esta intención de apelación. Se había presentado una apelación justamente en la Comisión Séptima para decir, bueno, vamos a mover otra vez esta reforma, vamos a hacer los debates que correspondan, los debates que faltan, y parece que es una opción de la política colombiana. El gobierno que quería la reforma laboral ahora no está muy de acuerdo con que esta apelación salga positiva, y la oposición, que no quería la reforma laboral, pues ahora está queriendo revivir las ironías de la política. Hacemos una pausa y ya volvemos con Andrés Carmona, que nos tiene un informe desde el Congreso. Estás escuchando Blue Radio.